Hola a todos, el video del día de hoy se tratará acerca del lenguaje de modelado unificado UML, en el cual veremos algunos de los diagramas que se manejan en este lenguaje, veremos su clasificación, su objetivo, sus elementos, así como un ejemplo de cada uno. Para empezar, podemos decir que los diagramas que se manejan en UML se clasifican en diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. Los diagramas estructurales son los que muestran el sistema desde una vista estática. Es lo que no sufre cambios, es como el esqueleto del sistema. Y los diagramas de comportamiento muestran la vista dinámica. Aquí es donde sí puede haber cambios en esta perspectiva del sistema. Y bueno, para comenzar tenemos el diagrama de clases, que es el que más comúnmente se maneja cuando se utiliza UML en el modelado del sistema. Su clasificación es diagrama estructural y su objetivo es describir la vista de diseño estática de un sistema, presentando un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, así como las relaciones entre ellas. Sus elementos son las clases, interfaces y relaciones. Aquí tenemos un ejemplo donde se nos presentan varias clases, que es empresa, oficina, departamento, persona, información de contacto, registro personal. Cada una viene con sus atributos y sus operaciones. Por ejemplo, el departamento tiene el atributo nombre, la oficina tiene el atributo dirección, teléfono, la persona tiene atributos nombre, ID empleado, cargo y operaciones, obtener foto, obtener teléfono, obtener información de contacto, obtener registro de personales. Y tiene aquí también las relaciones, algunos son de composición, otros son de multiplicidad, etcétera, etcétera. En este caso no entraremos mucho en detalles, será pues sin profundizar mucho en cada uno de ellos. Después tenemos el diagrama de casos de uso, que pertenece a la clasificación de diagramas de comportamiento y su objetivo es describir la vista de casos de uso de un sistema. Podemos entender como caso de uso a un requerimiento funcional del sistema. Sus elementos son los casos de uso, actores y relaciones. Aquí tenemos un ejemplo donde se nos presenta encerrado en un recuadro la frontera del sistema. Dentro de esta frontera del sistema se encuentran los casos de uso: realizar llamada telefónica, realizar llamada de conferencia, recibir llamada telefónica, recibir llamada adicional, así como usar agenda. Tenemos fuera de la frontera del sistema los actores, que en este caso son red telefónica y usuario. Y también tenemos las relaciones que hay entre cada uno de los casos de uso. De hecho, están unidos por estas líneas. Después tenemos el diagrama de secuencia. Su clasificación es el diagrama de comportamiento. Su objetivo es describir la vista de un sistema resaltando la ordenación temporal de los mensajes que se envían los objetos de unos a otros. Sus elementos son los objetos, mensajes y líneas de vida. En este ejemplo tenemos tres objetos: cliente, transacción y proxy o DBC. Tenemos cada uno su respectiva línea de vida y tenemos señalizados los mensajes que se están enviando de cada uno. Por ejemplo, de cliente a transacción se envía el mensaje create, así como dar acciones. De transacción a proxy o DBC se envía el mensaje dar valores. Y aquí tenemos algunas otras señalizaciones. Por ejemplo, el tipo de mensaje que se envía: mensaje de retorno, mensaje asíncrono. Aquí tenemos donde se señala la destrucción de un objeto, que en este caso es el objeto transacción, y las líneas de vida de cada uno. Luego tenemos el diagrama de comunicación, que pertenece a la clasificación de diagramas de comportamiento. Su objetivo es describir la vista dinámica de un sistema, resaltando la organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes, así como sus relaciones y roles. Los elementos son objetos, mensajes y enlaces. Aquí en este diagrama de colaboración de ejemplo tenemos los objetos cliente, transacción y proxy o DBC. Tenemos los mensajes que se envían de cliente a transacción: create, dar acceso y destroy. Y en el siguiente diagrama es el diagrama de estados, pertenece a la clasificación de diagrama de comportamiento y su objetivo es describir la vista dinámica de un sistema, modelando el comportamiento de una interfaz, una clase o una colaboración, mostrando dicho comportamiento dirigido por eventos de un objeto. Sus elementos son los estados, las acciones, las transiciones y los eventos. Aquí tenemos en este ejemplo algunos estados como inactivo, conectado, procesando, limpiando. Tenemos las transiciones, tenemos algunos eventos como error, eh, acciones como imprimir error.
Y luego tenemos el diagrama de actividades, su clasificación es diagrama de comportamiento y su objetivo es ilustrar la vista dinámica de un sistema mostrando un conjunto de acciones, el flujo secuencial o ramificado de acción en acción y los valores que son producidos o consumidos por las acciones. Este diagrama de actividades lo podemos ver básicamente como un diagrama de flujo, ya que su objetivo es el mismo, mostrar la secuencia que lleva cada uno de los pasos en un proceso para llegar a un resultado. Los elementos son acciones, nodos de actividades, flujos y objetos de valor. Aquí tenemos las acciones: elegir sitio, contratar arquitecto, desarrollar plano, obtener plano. El flujo está determinado por las flechas que conectan unos a otros. El flujo es de arriba hacia abajo. Y tenemos al final el objeto de valor que se produce al realizar este proceso, que es el certificado de vivienda. Luego tenemos el diagrama de componentes, su clasificación es diagrama estructural y su objetivo es mostrar las partes internas, los conectores y los puertos que implementa un componente. Sus elementos son componentes, interfaces y relaciones. Y aquí en este ejemplo tenemos igual los componentes, gráficos, movimientos y las relaciones que hay entre ellos, unidos con una línea. Luego tenemos el diagrama de objetos, que es de la clasificación de diagrama estructural y su objetivo es representar un conjunto de objetos y sus relaciones. Describir sus estructuras de datos instantáneas o estáticas de las instancias de los elementos existentes en los diagramas de clases. Sus elementos son los objetos y enlaces. Y como se puede imaginar, pues en este diagrama ya se presentan instancias directamente del diagrama de clases, ya como un caso en particular y no una generalización como el diagrama de clases. Aquí tenemos el objeto compañía, el objeto departamento que ya tiene un valor para su atributo nombre, otro objeto departamento que ya tiene un valor para su atributo nombre igual a ventas, otro departamento con su nombre igual a ventas en USA, un objeto llamado persona que tiene 3 atributos con valor: nombre igual a Luis, ID empleado 4362 y cargo vicepresidente de ventas, así como un objeto de información de contacto con su atributo dirección, tiene valor de cuenta de Madrid número 2. Y el diagrama de artefactos, que cuenta con su clasificación de diagrama estructural. Su objetivo es mostrar un conjunto de artefactos y sus relaciones con otros artefactos y a las clases a las que implementa. Sus elementos son los artefactos, las clases y las manifestaciones, que podemos ver en este ejemplo, donde el artefacto es agentefraudes.dll y se relaciona a través de manifiestos con las clases agente fraudes, política fraudes y búsqueda patrones. Y por último tenemos el diagrama de despliegue, cuya clasificación es de diagrama estructural y su objetivo es describir la vista de despliegue estática de una arquitectura mostrando un conjunto de nodos y sus relaciones. Sus elementos son los nodos, los artefactos y las conexiones. Y aquí podemos ver algunos nodos: oficina, servidor, conjunto RAID y consola, así como las conexiones que hay entre cada uno de ellos unidos por una línea. Y bueno, estos son todos los diagramas que veremos el día de hoy. Si les gustó el video o tienen algún comentario, pueden dejar su like o algún comentario en la caja de comentarios. Y si vemos que el video tiene una buena aceptación, podremos estar subiendo otros videos posteriores más detallados de cada uno de los diagramas de UML que vimos en este video. Y gracias por ver a todos. Hasta la próxima.